En el vídeo de hoy vamos a analizar la Metal Bond 3.4 HRD Plus de Ale Galán, una pala que este año trae bastantes modificaciones y que creo que están muy acertadas. Creo que escuchando a los jugadores han aumentado el tamaño del puño, han cambiado un poquito el sistema de pesos. El sistema de pesos creo que este año tiene mucho sentido, así que si quieres ver todas mis impresiones de ella y los cambios que trae, quédate que después de la intro te lo cuento. Como siempre, os dejo mi cupón descuento de Padelbase para que podáis conseguir esta Metal Bond al mejor precio. Y si nos centramos en las specs de esta edición del 2025 de la HRD Plus, trae un montón de modificaciones que creo que además son muy acertadas. Comenzando con sus specs, tiene un formato de diamante, incorpora carbono 16K aluminizado en sus caras. Y el rugoso, pues sigue siendo el rugoso del año pasado, es un rugoso 3D. En su interior os vais a encontrar la goma dura de Adidas, el tapón rojo, que junto con el carbono os va a dejar un tacto medio duro. Y si nos fijamos en sus modificaciones, este año la estructura de la pala ha cambiado, trae unos raíles en las zonas laterales, en el canto de la pala. La superficie es un poquito diferente, yo intuyo que tiene que ser algo más pequeña, ya que el puño de la pala es más largo. Y este año uno de los aspectos que más llama la atención es su nuevo sistema de pesos, que creo que tiene mucho sentido, ya que este año sí que se puede cambiar los tornillos de la pala. Trae zonas para colocarlos en las zonas laterales del canto y también en la punta de la pala, por lo que cuando cambiéis los tornillos se va a notar diferencia en cuanto al balance. Os dejaré algún plano a detalle del sistema de tornillos, placas y arandelas, pero en resumen podéis sumarle un total de 12 gramos si le dejáis todo el sistema de tornillos, incluidos también los tornillos de plástico que trae. He realizado pruebas para ver con qué configuración me quedaba para la review y finalmente le he dejado solo un sistema de tornillos en el que incluye todo en la punta de la pala, el otro se lo he sacado y le he dejado también los tornillos de plástico, los que vienen, los topes que vienen en las zonas externas de la punta, que creo que es la configuración que utiliza Galán y con ella vais a conseguir aumentar el balance de la pala. El peso que se os quedaría con esta configuración y con un over colocado es de 366 gramos y en cuanto a su balance es un balance alto, un balance de 270 milímetros. Si le sacarais todos los tornillos a la pala y le colocarais un over, se os quedaría con un peso de 360 gramos y el balance bajaría también, por lo tanto conseguiríais un formato de pala mucho más manejable. El corazón de la Metal Bond de este año es un poquito más reducido que el del año pasado, lo que hace que aumente el tamaño de su puño, que ahora está por encima del tamaño estándar en cuanto a longitud, y creo que es otra de las modificaciones que le sientan fenomenal. Y por último, lo que no ha cambiado es su cuerda, que sigue siendo la misma cuerda tradicional del año pasado. Por lo tanto, si queréis que se os ajuste, tendréis que darle unas cuantas vueltas. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. Pues iniciando aquí en fondo de pista con esta nueva Metal Bond HRD Plus 3.4, la del 2025 de Ale Galán. Es una pala que trae muchas modificaciones. El puño este año es más largo del tamaño estándar. Se ha modificado también el sistema de pesos. Como ya sabéis, yo le he dejado la configuración con la que juega Galán, que es con los dos tornillos en la parte de arriba y ninguno en las zonas laterales. El peso que se nos queda no es un peso muy alto, siendo una pala con formato de ataque. En cuanto a su tacto, es un tacto muy parecido al del año pasado. Sí que es cierto que es un tacto medio duro, pero la noto más reactiva de lo que era el año pasado a velocidades medias. Y eso en fondo de pista se agradece, por lo que por ahora me gusta un poquito más que la 3.3 HRD. El balance de la pala es un balance alto, es un balance con los tornillos arriba de 270 milímetros, es una pala de ataque. Sí que es cierto que en cuanto al tacto es muy parecido, aunque ha ganado reactividad a velocidades medias, lo que os va a ayudar a mover la bola mejor, pero sí que es verdad que lo que sí que se nota es que al tener un puño más largo se puede volver un poquito más exigente físicamente. Os va a costar un pelín más de trabajo moverla que la del año pasado. El punto dulce, pues también muy bien. Se ha modificado la estructura de la pala
al tener el puño más largo. Y yo creo que le sienta muy bien porque el punto dulce, por ahora aquí, yo lo colocaría como mínimo, como tamaño estándar en palas con formato de ataque. O sea que en cuanto a puntos de impacto, no es nada exigente. Yo creo que los cambios de este año le sientan muy bien a esta Metal Bond. Lo que no ha cambiado es el rugoso, que sigue siendo el mismo, y el cordón de la pala, que yo, si fuera Adidas, ya me había puesto y le había colocado un sistema de cordón sustituible o haberle cambiado el tipo de cordón, pero bueno, ya sabéis que a Ale Galán le gusta este cordón. Vamos a ver ahora qué tal con el bote pronto y en un ritmo alto de juego. Bien, pasando ya a un ritmo alto de juego, al bote pronto, aquí es una pala que copia fenomenal el gesto de la mano. En cuanto a la salida, sí que es cierto que se nota que te da un poquito más de salida de bola, lo que para los jugadores que estéis acostumbrados a palas de tacto muy duro, igual hace que se os descontrole un poquito en un ritmo alto, un pelín a comparación de la 3.3, pero creo que es una pala que ha ganado sobre todo en potencia fácil. En el momento en el que mueves un poquito la mano, en un ritmo alto, la bola camina bastante. Muy bien, lo cierto es que aquí también me gusta. Vamos a ver con la chiquita, para cerrar, en un ritmo bajo. Es una pala que, tal cual os he comentado, yo creo que ha ganado un poquito de salida de bola y le sienta bien en un ritmo bajo. En un ritmo alto se descontrola un pelín más, pero en un ritmo bajo muy bien. Es una pala que sí, puede ser más exigente en fondo de pista, pero en cuanto a salida de bola se agradece. Si pasamos a mis impresiones en fondo de pista de esta HRD Plus 2025, de la pala de Ale Galán, pues es una pala con un tacto medio duro, es una pala que se siente progresiva a velocidades altas. Creo que este año, a comparación de la 3.3, te da un poquito más de salida de bola en un ritmo medio y también en un ritmo alto, se siente como un poquito más reactiva. Eso ayuda a no tener que mover tanto la mano. También tener en cuenta que este año el puño es más largo, por lo tanto sí que es cierto que se puede notar un poquito más exigente al tener un poquito más de palanca. Puede ser que os cueste un poquito más de trabajo mover la mano en un ritmo medio y en un ritmo alto. Ahí entonces se vuelve más exigente físicamente por el puño, por la estructura de la pala, pero en cuanto a salida de bola creo que te ayuda un poquito más que la del año pasado. A mí los cambios, como os he comentado en impresiones, me gustan mucho, creo que está muy bien. Vamos a ver el rugoso, porque el rugoso sí que se sigue manteniendo el mismo el del año pasado, y yo le habría dado un poquito más de rugoso a la pala, ya que estamos habituados a palas con un rugoso más marcado. Y en cuanto al cordón, pues ya sabéis el cordón que vais a tener el mismo cordón de todos los años. Si os lo giráis bien, no se mueve mucho. Sí que es cierto que este año no es grueso, es un poquito más fino, es en línea el cordón, entonces ahí, bueno, yo creo que se suelta un poquito menos. Vamos a ver qué tal se comporta en red, pero en fondo de pista una pala que, teniendo formato de ataque, creo que rinde razonablemente bien. Si pasamos a red, iniciando con volea en un ritmo medio, es una pala que te aporta buena profundidad. También es cierto que tiene un balance alto. En cuanto a manejabilidad, pues seguramente no va a ser de las palas más manejables. Aquí ya se empieza a notar que cuesta un pelín más de trabajo moverla que la del año pasado. A ver, en la línea de las palas, con un balance de 270 milímetros, la salida de bola y la profundidad es muy buena, el peso también. El rugoso, pues no se nota tanto. El rugoso es un rugoso 3D, pero no es muy marcado, así que tendréis que mover un poquito más la mano para darle más efecto a la bola. Sí que es verdad que el puño también ayuda. El que tenga un puño largo hace que cuando mueves un poquito la mano y le das longitud al golpe, la bola camine bastante, se ejerza mucha palanca. Y si pasamos a situaciones de volea de bloqueo, ostras, aquí muy bien. Aquí es una pala que se nota potente, se nota progresiva, pero no se descontrola para nada. Muy bien. Creo que tiene mucho que ver que el punto dulce se sienta más amplio, porque hace que, aunque impactes un poquito lejos, impactes algo descentrado, la bola camine muy bien. Aquí en un ritmo alto me está gustando mucho. No me parece que se descontrole tanto como me imaginaba
al notarse una pala reactiva también a velocidades altas. Muy bien. Pasando a la volea ofensiva, es una pala de ataque, así que aquí va a ser uno de los puntos en los que sin duda os va a gustar. Cuando pones la mano dura, cuando aceleras el brazo, la bola camina muchísimo, se siente muy potente, así que con la volea cortada, muy bien, contando que no tiene un rugoso supermarcado. Y con la plana, con el chancletazo, pues van a mejorar incluso vuestras impresiones de la pala. Se siente muy progresiva, se siente muy potente, se ejerce mucha palanca, así que muy bien. Por último, pasando a la situación de volea corta, de dejada, es una pala con la que vais a notar que tenéis que mover el brazo, que tendréis que mover también un poquito la muñeca para que la bola os coja un buen efecto. Es una pala progresiva, así que con la situación de dejada, pues os va a copiar muy bien el gesto de la mano, pero tendréis que moverla un poquito más. Iniciando aquí con la situación de bandeja, con juego aéreo. Aquí, en un ritmo medio, el que tenga el puño largo te permite darle un poquito más de efecto a la bola, mover un poquito más la muñeca, algo que se agradece ya que el rugoso no es súper marcado. En cuanto a la salida de bola, pues bastante bien. Lógicamente, si movéis la mano poquito, tendréis que alargar bien el gesto, pero en el momento en el que empiezas a acelerar un poco, ostras, se nota esa profundidad, se nota que no hay que hacer muchísimo esfuerzo. Lógicamente, el balance es alto, entonces vais a necesitar una condición física que no esté mal si jugáis mucho con bola alta, con juego aéreo, pero cuando empecéis a acelerar vais a agradecerlo, porque cuando aceleras es una pala que se siente muy progresiva. Con la víbora ahora, pues es un auténtico cañón. Es una pala que se disfruta cuando empiezas a acelerar el gesto. Con el rulo, con el remate liftado, es una pala que una vez que llegas al tramo alto del golpe, con la punta arriba y la bajas, se nota que te da muchísimo peso. Aquí se agradece el que le haya colocado los dos tornillos en la parte de arriba. Obviamente he estado haciendo pruebas modificando los tornillos, os habré dejado imágenes cuando os cuento las specs de la pala, pero aquí con este formato vais a disfrutar de ella. Es una pala con la cual tienes mucho control con el rulo, buen efecto, sobre todo porque te permite mover la muñeca con este puño largo y muy buen comportamiento. Para cerrar con el remate, es una pala que con el rulo, con el remate listado a verja, me ha gustado, pero es que con el remate listado por 3 también me gusta. Este año se nota mucho que la pala ha ganado enteros con el remate, con el juego aéreo. Ese puño largo te ayuda a acelerar la bola y te ayuda a, sin tener que hacer tanto esfuerzo, que la bola camine. Y si pasamos a pegarle un poquito más plano, aquí, al notarse más reactiva a velocidades medias, seguramente con el plano pueda perder un pelín a comparación de la del año pasado, pero eso que pierde no es mucho. Así que este año va mucho mejor en las situaciones de remate que la Metal Bond 3.3.
Si pasamos a mis impresiones, comenzando con volea, es una pala que ha ganado enteros. Seguramente algún punto que le tendríamos que poner como negativo, bueno, como que podrían haber modificado sería el rugoso. Yo creo que si hubieran montado un rugoso 3D más marcado o un rugoso arenoso ya habría sido una pasada, porque en un ritmo medio yo creo que te ayuda un poquito más que la del año pasado, y en un ritmo alto es posible que la del año pasado se notara un poquito más seca, esta se nota más rebotona y un poquito más de potencia fácil. Entonces, en situaciones de volea ofensiva lo vais a agradecer. Sobre todo lo que más vais a agradecer es este puño. El año pasado era un puño muy cortito, este año es un puño que está por encima del tamaño estándar y se agradece mucho en situación de volea. Además, también uno de los cambios ha cambiado un poquito la estructura de la pala y eso hace que el punto dulce se modifique, y yo lo noto más amplio que el del año pasado. Yo creo que este año, cuando impacto descentrado en situación de volea, la bola no se me descontrola tanto, tengo un poquito más de control y sobre todo tengo un comportamiento más parecido a cuando impacto dentro del punto dulce. En volea ofensiva me ha gustado mucho, en volea corta en dejada ahí es posible que le falte un puntito, porque sobre todo el que no tenga un rugoso muy marcado hace que tengáis que mover un poquito de más la muñeca para darle efecto a la bola. Y tendréis que además alargar bien el gesto, porque si no la bola se os puede quedar un poquito pegada. Si pasamos a juego aéreo, con bandeja muy bien, con víbora mejor aún. Ahí me ha gustado mucho, es una pala de potencia, encima le he colocado los tornillos arriba y se nota progresiva, pero es que encima te ayuda, es que encima ese balance alto se agradece mucho. Así que bandeja víbora muy bien, con el remate listado fenomenal, es una auténtica pasada. Y con el remate por 3, a mí con el remate listado por 3 me ha gustado mucho. Con el plano sí que es cierto que a lo mejor puede haber perdido un puntito de progresividad a comparación de la 3.3, pero es que va muy bien. Es que es una apuesta segura si buscáis una pala de potencia. Es una pala con un balance alto encima, os permite el poder sacarle todos los tornillos y que se vuelva más manejable, o si estáis habituados a palas de potencia con balance muy alto, colocarle los tornillos en la parte alta. Y es que va muy bien. Este año creo que va a estar en mi top de palas de potencia, porque me gustan mucho los cambios que ha implementado Adidas. Le ha faltado seguramente colocarle un rugoso más marcado y cambiar el cordón de la pala, que el cordón de la pala sigue siendo un cordón tradicional, y al final pues yo creo que cuando haces una inversión grande en la pala, pues qué mínimo que a lo mejor pueda traer un sistema de extracción de cuerda, o el cordón sea pues un cordón de soga normal. Pero bueno, entiendo que habrá gente a la que le pueda gustar este cordón, así que me ha parecido un palón. Espero que el vídeo sirva de ayuda. Dejadme en comentarios con qué pala queréis que enfrente esta Metal Bond HR 2025. Ya sabéis que tenéis mi cupón de descuento de Paddle Vice por si os interesa esta pala, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.